Hoy quiero hablarles de algo muy interesante, pero muy poderoso en las manos del Señor. Hoy quiero hablarle de lo maravilloso que es Cristo Jesús con su creación. Sabemos que creó todo lo que nosotros vemos actualmente, los cielos, las montañas, el mar, ríos, todo lo creó Él. Pero hay algo que creó Él para un beneficio mayor para los cristianos, ¿ok? Pero no solamente lo creó para que vivamos ahí, sino que lo creó para hacer algo de paso y ser moldeado por su poder. Amén. Y sonará un poquito fuerte esta enseñanza, pero Dios usa todas las cosas a su favor, para su gloria y para su misericordia. Y en este caso vemos como Dios usa a un profeta, ¿okay?, que hace cosas raras, pero a la vez Dios inspira, por medio de su espíritu, lo inspira para crear este libro, ¿okay? Y este libro es Oseas. Amén. Hoy quiero hablar de Oseas. Oseas nos habla de algo muy importante, de que Dios nos lleva a un lugar para que nosotros seamos transformados y quitarnos cosas para añadirnos cosas a nuestras vidas. Amén. Y me gustaría que hoy leamos Oseas 2, versículo 14, y lo leemos en el nombre de Jesús, y dice así: pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Repitan conmigo esa frase: pero he aquí, yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Amén. Lo repito. Versículo 15 dice: y le daré sus viñas desde allí y el valle de Acor por puerta de esperanza. Allí cantarán como en los tiempos de su juventud y como en el día de su subida de la tierra de Egipto. En aquel tiempo, dice Jehová, me llamarás Ishi. Repitan conmigo: me llamarás Ishi. ¿Ok? Repita, dice: y nunca más me llamarás Baal. ¿Ok? Y hoy quiero hablarle cómo Dios lleva a un pueblo a un desierto para ser cambiado y para ser transformado y para hacer que Dios toque su corazón o hable su corazón para decirle lo que está mal en él. Amén. Y aquí vemos en este caso, Oseas dice: lo llevaré al desierto. Y vamos a hablar de varios puntos que podemos resaltar en este versículo. El número 1 dice que hablaré a su corazón. Dios a veces permite muchas cosas o nos lleva al desierto para callar las voces de nuestro alrededor, para callar las voces de nuestros amigos y para hablar a nuestro corazón y para hablar a nuestras vidas. ¿Ok? Lo primero que hará Dios cuando nos lleva a un tiempo de pruebas y es separarnos en un tiempo donde las voces callan, donde la soledad te hace ver quién es tu verdadero amigo. Amén. Es un lugar sin desértico, ¿okay?, donde Dios nos va a llevar. Un lugar donde escasean las cosas, pero abundan las cosas. Es un lugar donde se te quitan cosas y es un lugar donde se te añaden las cosas. Es un lugar donde somos probados por Dios para ser llevados a una nueva temporada de nuestras vidas, a un nuevo tiempo con el Espíritu Santo. ¿Okay? Y vemos algo muy interesante. En el desierto es un lugar donde está totalmente asolado, donde ni las aves posan en esos lugares, porque es tan caliente que no se atreven a ir a esos lugares. En el día el calor es muy fuerte, la temperatura es muy fuerte, y en la noche baja la temperatura. ¿Ok? Entonces, un lugar seco, un lugar difícil, espacioso y frío, con poca fauna. Hay un desierto, podemos ver que hay desiertos que tienen pequeños oasis, pero hay desiertos que no tienen oasis. ¿Okay?
Es un lugar donde no hay agua o sus aguas son amargas, donde vamos a tener sed y donde vamos a tener hambre. ¿Okay? Suena un poquito muy fuerte, arrancamos muy fuerte en esta oportunidad. A veces decimos, pero Dios es el que me bendice, Dios es el que me da todo, el que me añade todo, ¿sabes? A veces declaramos esa palabra, pero Dios en su palabra declara que Él nos va a llevar para el desierto para hablarnos. Ahora, ¿por qué nos lleva al desierto? Esa es la pregunta muy importante, porque a veces nuestras comodidades no podemos entender lo que Dios está hablando a nuestras vidas. A veces Dios nos dice, bueno, haz esto, pero no escuchamos su voz, porque las voces que están alrededor de nosotros no permiten que podamos escuchar la voz de Cristo. ¿Amén? Entonces es por eso que Dios nos lleva a ese lugar donde no se escucha nada, donde se escucha nada más es el sonido del aire. ¿Ok? Y es allí donde Dios habla al corazón del hombre, y donde Dios trata con el corazón del hombre, y donde Dios comienza a formar el carácter del corazón del hombre. Amén. Entonces nos hacemos la pregunta, ¿por qué llevó a su pueblo al desierto? Ellos pudieron haber llegado a su tierra prometida. Cuando estoy hablando de Moisés. Pero Dios los llamó al desierto para cambiar la mentalidad de esclavo. Porque ellos llegaron a decir en un momento, prefiero estar allá en Egipto, comiendo la migaja de pan, que aquí en este lugar, que hay mucho sol y no hay agua. ¿Ok? Entonces Dios lleva a su pueblo para cambiar la mentalidad y el corazón. ¿Ok? Entonces, allí en el desierto es un lugar donde el dinero pierde su valor, donde las cosas materiales pierden su valor, y le damos la importancia a Dios. Comenzamos a depender totalmente de su voluntad y de su palabra, donde mis deseos se mueren a la voluntad de Dios. Y Dios es un Dios de amor, y Dios es un Dios tan bueno que nos lleva a que podamos escuchar la voz de Él. Él no se quedará con los brazos cruzados. Él no va a permitir que tú tropieces. Él va a quitar lo que hace falta, lo que se interpone entre su relación, en nuestra relación. Él va a quitarlo para ayudarnos. ¿Por qué lo hace? Por amor, para ayudarnos. Para eso nos lleva al desierto, para hablar a nuestros corazones. La Biblia dice que el corazón es engañoso. No te fíes de tu corazón, porque es engañoso. Es necesario que cualquier decisión que hoy nosotros vayamos a tomar, cualquier decisión que esté en nuestro corazón, hoy podamos escuchar la voz de Dios. Y Él es el único que nos puede evitar cualquier situación en nuestras vidas. Hoy queremos escuchar la voz durante este tiempo, durante esta semana, que el Señor comienza a tratar con nuestras vidas. Donde no se haga mi voluntad, sino que se haga su voluntad. Cuando habla un profeta, tenemos que escuchar la voz del profeta, porque es Dios mismo hablando a su pueblo. Dios, por medio del profeta, habló a muchos reyes, pero los reyes no quisieron obedecer la voz de Jehová. Y por causa de no escuchar la voz de Jehová, tuvieron consecuencias desastrosas. Pero por la misericordia, Dios los llevó al desierto, y en medio de la cautividad, y en medio de la prueba, en medio de la persecución, Dios habló a su corazón para enderezar sus pasos, para dirigir su camino. Amén. Ahora, ¿cómo sabemos que Dios me lleva a ese desierto? Porque comenzamos a desvalorizar lo que le dábamos valor. Lo que tú le dabas valor, comenzamos a quitarle ese valor. Y valorizamos a lo que no le dábamos ese valor. Comienzas a entender cosas de tu vida,
y de lo que Dios habla y de lo que antes no entendía. Dios tuvo que llevar a un pueblo a un lugar inhabitable, a un lugar difícil, para que ellos volvieran a escuchar la voz de Dios. Porque muchas veces en nuestras comodidades y en nuestra abundancia dejamos de escuchar a Dios. Amén. Número 2, Dios volverá a hablar a mi corazón. Volveré a oír la voz del Espíritu Santo. ¿Okay? Número 1, que Dios me lleva al desierto. Y número 2, el hablar en el desierto. En la prueba difícil que podamos estar viviendo, sea familiar, sea personal, sea espiritual, en el negocio, etc. Dios va a hablar a su pueblo. Número 3, Dios añadirá a mi vida. Repitan conmigo, Dios añadirá a mi vida lo que me hace falta. Amén. Repitan más. ¿Qué va a añadir a Dios a mi vida? Lo que me hace falta. Yo no lo sé, o tal vez sí, pero Dios lo sabe. ¿Okay? Entonces Dios va a añadir, no solamente es un lugar donde te va a quitar cosas, sino es un lugar donde te va a añadir cosas en tu vida. Entonces, y le daré viña. ¿Cómo Dios puede fructificar a un pueblo o a alguien en el desierto? Solamente a Dios se le ocurre dar cosas, tan cosas poderosas. ¿Cómo Dios se le ocurre bendecir a un pueblo en el desierto, donde escasean las cosas, donde no abunda el pan, donde el agua falta? Y dice, y le añadiré viñas, uvas, olivos en tu desierto, en lo que puedas vivir, en lo que puedas estar pasando. Dios te va a añadir, te va a quitar lo que no le agrada y va a añadir a tu vida viñas, uvas. ¿Por qué no le das un aplauso? Dios tu vida hoy está cayendo a Dios, porque Dios quita cosas que no le agradan. Hay cosas en nuestros corazones que creemos que son ciertas, pero para los ojos de Dios no lo es. ¿Cómo Dios se le ocurre bendecir a su pueblo dándole viñas? Versículo 15, y le daré viña, y desde allí, en el valle de Jacob, por puerta de esperanza, allí le daré viña a mi pueblo. Solo Dios se le ocurre prosperarnos en el tiempo del desierto. Hacernos ricos en un lugar donde la gente se muere, pero Dios se le ocurre prosperarnos en ese lugar. En medio de la nada, en medio donde no hay desempleo, donde se acaban las cosas, donde se acaban las relaciones, Dios decide prosperarnos. Dios decide añadir cosas nuevas. Dios desea darnos cosas nuevas, poderosas. Va a llevarnos al desierto, va a hablar a nuestro corazón y va a añadir viñas a nuestra vida. O sea, dice, y nos dará viña en el desierto. Número 4, y sacará nuestra mejor alabanza. Y dice, y como en el día, y allí cantarán como en los tiempos de su juventud. Amén. Allí cantaremos en los tiempos de nuestra juventud. Las mejores alabanzas se crean en los tiempos fuertes. Las mejores alabanzas de Gilson, de Juan Luis Guerra, Marcos Witt, Marcos Barrientos, fueron hombres procesados, donde ellos iban a campaña, pero no tenían los recursos. Pero Dios decidió bendecirlos, donde ellos, su dinero no alcanzaba, donde el pasaje no llegaba, pero Dios decidió bendecirlos. Y las mejores alabanzas comenzaron a crecer en ese lugar, donde había algo roto y donde ellos comenzaron a cantar, donde las lágrimas comenzaron a caer. Allí salieron sus mejores alabanzas y cantarán como en los tiempos de su juventud. Prepárate, amado. Prepárate, amada.
porque las mejores alabanzas van a salir de tu boca, van a salir de tus labios. Has llorado mucho, Dios ha visto cómo has llorado, Dios ha visto cómo has pasado pruebas difíciles en tu vida, Dios ha visto pruebas donde has dicho, ¿dónde está Dios? Pero Dios dice, de allí voy a sacar la mejor alabanza, de allí donde tus lágrimas caían en tu cara, donde caían y caían en el piso, pero no caían en el piso, sino que caían a los pies del Señor. Y Dios dice, voy a sacar tu mejor alabanza en este tiempo. Dios sacará mi mejor alabanza en el tiempo de mi juventud. David dijo, alabaré a Jehová todos los días de mi vida. El proceso de David fue un proceso fuerte, no fue algo bonito. Él fue llamado, él fue escogido, pero también fue menospreciado. Él fue enterrado, fue perseguido, lo fueron a matar. Pero en medio de esas cuevas, en medio de esos desiertos, en medio de la persecución, él dijo, voy a cantar todos los días y levantaré tu nombre y glorificaré su nombre. Mi alabanza no depende de mis circunstancias, de lo emocional que yo pueda estar. Mi alabanza no puede estar cohibida a mis emociones, sino a la voluntad de Dios, a lo que yo pueda estar viviendo de parte de Dios. Y también dijo, mientras callé, mis huesos se envejecieron. Cuando callamos en esos lugares fuertes, nuestros huesos se envejecen. Hay pruebas difíciles, hay enfermedades que se dicen, ¿será que Dios está aquí? Pues déjame decirte, Dios está aquí para sacarlo mejor, para que mi boca no calle, para que mi boca no diga malas palabras, para que mi boca no proclame lo malo, sino que proclame a Cristo mi Señor Salvador. No podemos que las circunstancias roben mi alabanza. Mi alabanza no debe estar condicionada a mis emociones o cómo yo puedo estar. Es una revelación de Dios vivo. Amén. Y hará memoria, número 5. Y hará memoria de sus milagros. Amén. Dios le dijo a su pueblo, hagan fiesta. Acuérdense de donde yo los saqué cuando estuvieron cautivos, cuando estuvieron oprimidos por los babilonios. Amén. Hagan fiestas en mi nombre. Recuerden de donde Dios nos sacó. Hablen a sus hijos de donde Dios nos sacó. Yo recuerdo que estaba estudiando Nehemías y ellos, versículo 9, por allí, capítulo 9 o 13, no recuerdo muy bien, pero ellos hablan de que ellos hicieron fiesta a Dios y recordaban cuando ellos vivían en carpas y ahora viven en casas. Dios nos lleva para recordar que no fue por nuestras propias fuerzas, cuando no teníamos nada, cuando el dinero no abundaba, cuando no tenía la sabiduría que hoy puedo llegar a tener. Hoy puedo recordar que es Dios mismo que fue el que me sacó de ese lugar para darme a ese lugar. Hoy puedo darle gloria a Dios y no puedo dejar de ofrendar, no puedo dejar de sembrar en esta casa, de sembrar, de diezmar, no puedo dejar de hacerlo. Porque cuando me dijeron en diciembre, en el año 2022, hasta aquí llegaste, vamos a remodelar. Y esa remodelación pensaba que duraría 2 meses, 1 mes, qué sé yo. Duró 1 año completo. Y donde yo decía, voy a buscar un lugar donde yo pueda trabajar y yo pueda servirle a Dios. Fueron momentos difíciles, fueron momentos fuertes, porque yo estaba acostumbrado a darle, a servir, a proveer en mi casa, a ofrendar en la iglesia. Y Dios en ese lugar comenzó a tratar conmigo. Tú vas a emprender, tú vas a crecer, tú vas a surgir. Y hoy puedo darle la gloria a Dios, porque no fue por la sabiduría que pude tener en ese momento,
No fue por lo que yo estudié hace años atrás. No fue por lo que yo recibí en ese lugar, sino fue por la palabra, porque Dios me llevó. Y hoy mismo me acuerdo de su milagro en mi vida. Hoy mismo me acuerdo. Y por eso Dios le dijo al pueblo, Dios le dijo, y me llamarás Ishi, y no me llamarás Baali. Y Baali significa jefe. No vamos a servirle a ese jefe, sino vamos a servirle a ese Dios Ishi. Y vamos a saber hoy en día quién es, qué significa Ishi para nosotros. ¿Qué significa Ishi? Porque yo no voy a servirle a ese jefe, yo voy a servirle a mi Ishi en este momento. Entonces, número 6, Él será mi Ishi. Repitan conmigo. Él será mi Ishi. Amén. ¿Qué significa Baal o Baal? Significa jefe o dueño. ¿Ok? Dios dice que en el desierto no va a ser nuestro dueño. En las pruebas, Él no dice que va a ser nuestro dueño. En los momentos más fuertes, Él no dice que es que te compró con tu sangre. En la prueba más difícil, ¿sabe qué Él va a decir? Yo soy tu Ishi. Yo no soy tu jefe. Yo no te mando. Yo soy tu Ishi. Amén. En el desierto me conocerás como Ishi, el Dios de tu amor y de intimidad. Te voy a llevar al desierto para hacerte saber que no te compré por mi sangre, ¿ok? Para que no me sirvas con obligación, sino para que me sirvas con amor. Entraremos en un tiempo de amor apasionado con su presencia y seremos abrazados por el Dios Ishi. Yo soy tu Ishi. Y que significa intimidad, amor. Yo seré tu amor. Amén. Yo seré tu amor. No soy tu dueño. No soy el que te compró, aunque te compró con tu sangre. Yo en ese tiempo voy a ser tu Ishi. Y Dios le dijo a su pueblo, yo voy a ser tu amor. Porque tiempos de amor, tiempos de intimidad vas a tener con mi Espíritu Santo. Amén. Dios nos lleva para que podamos entender, capacitar, que podamos entender, que podamos tener una intimidad verdadera con Él. Dios nos compró con su sangre para que solamente seamos de su pueblo. Yo te compré, dice nuestro Dios, para que sea solamente mío, solamente mía. Yo te compré para que camines a mi lado. Yo te compré para que llores en mis brazos, para sanarte, para llevarte en el camino, para librarte, para ser ese Dios Ishi en medio de yo soy tu Dios Ishi. Yo soy tu amor. Yo soy tu esposo. Yo soy en este día ese Dios que estoy contigo. Amén. Dios quiere tener una comunicación íntima con su espíritu. Dios no va a permitir o se va a quedar con los brazos cruzados para que nosotros tropecemos o nos vayamos hacia un precipicio. Él va a quitar lo que pueda interponerse en esa relación entre Dios y mi persona. Él se va a interponer porque Él nos ama tanto que Él dice, yo soy tu amor. Yo soy tu ayudador. Y como el pueblo servía a otro,
Él trató con su pueblo en el desierto para hacerlo entender. Amén. Isaías 35:1 dice lo siguiente: y se alegrará el desierto y la soledad. El yermo se gozará y florecerá como la rosa. Ahora, donde hay un desierto, Dios va a hacer florecer. Va a darle fruto. Va a dar césped, árboles, montañas, ríos. Va a dar. Porque Dios está en el desierto también. Y si Dios está en un lugar, prosperará. La presencia de Dios nos lleva a un lugar inhabitable. Y con su presencia nos hace ese lugar habitable. Entonces Dios no es tan malo para llevarnos a un proceso. O para llevarnos para que podamos entender cosas. Dios hace de ese lugar habitable. Amén. Entonces se convertirá en un campo fértil, porque allí dará viñas, dará uva, dará olivo. Amén. Entonces yo hoy quiero, y con esto concluyo esta palabra del día de hoy, y declarar que en este tiempo lo que usted haya vivido, lo que usted haya pasado, es porque Dios es nuestro amor. Amén. Él no se quedará con los brazos cruzados para hacernos tropezar, para que nosotros podamos caernos en un lugar vacío, sino que Él hará todo para ayudarnos y que nosotros podamos crecer. Él va a añadirte cosas, lo que a nosotros nos haga falta, lo que te haga falta, Él va a añadirlo. Pero primero tiene que hablarnos y primero tiene que quitar para poder dar. Amén.